Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a los especiales de Menú Fútbol. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los 90, una década que marcó a diferentes generaciones. Con el paso del tiempo, todo lo que ocurrió con el fútbol y lo que pasó alrededor de la pelota se fue transformando en un capítulo de culto de nuestra historia. ¿Están preparados? ¿Están preparadas? A disfrutar. Está la luna asomándose, el Dura anda por la TV. Me dijiste pásame a buscar, y solo pienso en no verte más. La década del 90 fue muy particular. Estuvo marcada por diferentes modas, distintos sonidos, una globalización profunda, el auge del neoliberalismo, el psicodélico 1 a 1, pero sobre todas las cosas, imágenes y hechos que quedaron en el recuerdo para siempre. Por supuesto, el fútbol argentino fue parte de la cultura popular y con el paso del tiempo hasta se convirtió en un capítulo de culto de nuestra historia deportiva. José Luis Villarreal, casaca número 14. Diego Soñora, casaca número 15. Gabriel Batistuta, casaca 16. La televisión marcó el pulso y el show se trasladó a las canchas. Relatores y comentaristas asumirían un rol protagónico en la construcción de identidad de cada uno de los equipos, que a su vez tendrían héroes y villanos. Los árbitros de estas disputas también jugarían un papel clave. Claro que la AFA y Julio Grondona serían parte de este relato dando el primer paso. La creación, en 1991, de los llamados campeonatos cortos y las llegadas de los torneos Apertura y Clausura. Podríamos decir que ya tenemos el marco histórico para empezar el viaje. Pero antes, un bonus track como puntapié inicial. Italia 90. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Ahora sí, regresamos a la Argentina con nuestros novedosos Apertura y Clausura. Bajo este formato, que tenía como uno de sus objetivos hacer más entretenida la competencia y generar mayor igualdad entre los equipos, se jugaron 17 campeonatos entre 1991 y el año 2000. Pero en esta década todo era posible. Por eso, entre el 90 y el 91 se disputaron dos certámenes que consagraron a Newell's y a Boca. El otro equipo que tiene grandes posibilidades de ser el primero en este torneo. La referencia es para Newell's Old Boys de Rosario, que enfrentará a San Lorenzo de Almagro en Caballito, en la cancha de Ferrocarril Oeste. Alrededor de 6.000 rosarinos han venido desde esa ciudad para ver la probable coronación de Newell's Old Boys como ganador de este torneo Apertura. Y luego jugaron una gran final que terminaría coronando al leproso. Graciani Coponi. Si no convierte, si ataja Scoponi, Newell's Old Boys será el campeón argentino. Pico. La batalla por el título la ganó el equipo de Marcelo Bielsa. Este pequeño impasse en la programación de las temporadas provocó que la Apertura se empezara a disputar en el último semestre del año y que el Clausura fuera en el inicio. Claramente, sus nombres no coincidían con la lógica del calendario y generaron muchas confusiones. El primer título de la nueva era fue para River, que dirigido por Daniel Pasarela, tuvo en los Ramones su carta del triunfo. Ramón Díaz y Ramón Ismael Medina Bello eran todo potencia. Claro que en el arco la figura de Comiso también fue clave, como el aporte de Zapata, Rivarola, la Bruja Berti y el Cucurucho Silvano. Pelado Díaz para matar, para liquidar a Hernán Díaz, que la pide otra vez, sigue el pelado, mata, gol. Pero en este plantel había nombres que resaltarían y marcarían una época en el millonario. Leo Astrada, Hernán Díaz y un joven Ariel Ortega. De ahora en más, a pensar en el año que viene y empezar en un nuevo River. Sí, vamos a descansar bien para el año que viene hacer un gran campeonato. Todos ellos sumarían más títulos y nuevos compañeros en 1993 y 1994. Ya llegaremos a esos años. Vamos paso a paso. Si sos amado en Núñez, no serás bienvenido en La Boca. El Ceneice también festejó rápido. El Apertura 92 se tiñó de azul y oro
y elevó las figuras de Navarro Montoya, que parecía imposible hacerle un gol, la garra de Blas Yunta, las proyecciones de Chiche Soñora y el Colo McAllister, el oportunismo de Villarreal, la categoría del Beto Márcico y los goles de Cabañas y el Manteca Martínez. Todo bajo la atenta mirada de Óscar Tavares. Explicaciones podría haber muchísimas y no sé cuál tendría más valor. Nosotros creo que ha sido importante ir encarando los partidos en la medida que viniese. Los póster mostraban a los nuevos superhéroes de nuestro fútbol, que irían elevando su estatus con la mediatización de la pelota. Si River y Boca estaban en veredas diferentes, en los 90 también necesitábamos jueces que tuvieran posiciones antagónicas. Y los encontramos. Javier Castrilli era el malo. Es el partido número 20 de Castrilli en Primera División. En los 19 encuentros que arbitró, expulsó 23 jugadores. Ese es el dato más llamativo. Pancho La Molina, el bueno. Uno hacía culto al exagerado orden, el otro promovía el siga-siga. La década recién comenzaba y la tendencia de los campeonatos parecía repetirse, porque en el medio del Millonario y el Ceneice otra vez apareció el Newell's de Marcelo Bielsa para ganar el Clausura. En Rosario también había una identidad bien marcada por aquellos años y los hinchas leprosos adulaban a estrellas como Martino, Zamora, el gringo Scoponi, Saldaña y a los pibes de la cantera representados por Gamboa, Berizzo y Pochettino. Bueno, el equipo se mueve sin respetar muchas funciones específicas en lo global y bueno, de alguna manera trabajamos así. Fue el viernes a la noche, enterados en Rosario de que ya eran campeones luego del empate entre Racing y el Deportivo Español. Sin embargo, el nuevo modelo implementado en Primera División daba una grata sorpresa e ilusionaba con la posibilidad de que los chicos le pudieran sacar trofeos a los grandes. En ese mismo torneo Clausura de 1992, Deportivo Español se metió en el podio y salió tercero por diferencia de gol. Entre sus apellidos más recordados hay algunos con historias inverosímiles, como por ejemplo Pedro Catalano, arquero que recién pudo debutar en primera a los 33 años y a pesar de eso todavía ostenta el récord de partidos jugados de manera consecutiva, 333. Sí, el número 3, que en la quiniela significa San Cono, el santo de la buena suerte. Viene el uruguayo para darle guerra, Catalano, excelente la tajada del 1 de Español. En ese equipo también se lucían Pepe Albornoz y Walter Parodi, pero detrás del renacimiento y el andar de los gallegos estaba el polémico Francisco Ríos Seoane. Presidente que bajo su mandato consiguió ascensos, miles de socios, pero que terminó en 1996 fugándose de la justicia tras ser acusado de administración fraudulenta. Me llamo Ríos Seoane y soy Ríos Seoane y trabajo para Ríos Seoane. Yo no dependo de nadie, no dependo de ningún periodista, no dependo de ningún intermediario de fútbol, no dependo de nadie, dependo de mi persona y el grupo que me acompaña. Eso es así y punto. Yo no tengo por qué hablar de dirigente, yo hablo de mi persona. Yo soy así y el que le gusta y el que no me da igual. Hacía lo que quería y manejaba el club a su antojo. Las consecuencias, unos años más tarde, serían el descenso y hasta el cierre de la institución. Volvamos a 1992, porque en el plano internacional hubo buena presencia argentina. Racing alcanzó la final de la Supercopa, aunque en la definición se quedó con las ganas y no pudo frente a Cruzeiro en Brasil. Aquel plantel dirigido por Humberto Grondona se sostenía en las atajadas de Roa, en la solvencia de Gustavo Costas, en los festejos del Turco García, en los goles de Graciani, la calidad habitual de Rubén Paz y la aparición de un joven Piojo López. Más allá de que no pudo lograr el título, la Academia hizo una muy buena campaña, que incluyó la victoria ante su máximo rival, Independiente. De Racing lo grita el Turco García, lo grita toda la Academia. Racing 1, Independiente 0. La década del 90 tuvo un primer quiebre en 1993. La televisión, las publicidades y el merchandising empezaron a potenciarse para transformar a los futbolistas en estrellas de cine. Me gusta jugarme y gambetear, pero hay que saber cuándo parar y pasarla. Con la cerveza pasa lo mismo. Me encanta tomarla y compartirla, pero sé cuándo cortar, para no pasarme de la raya y quedar en offside. La popularidad creció y el espectáculo estalló. Para poder comprender esto, hay que hacer hincapié en un hecho fundamental: la compra de los derechos del fútbol por parte de la empresa Torneo.
Si bien los había adquirido en 1991, en el 93 tomó la decisión de explotar la exclusividad aún más. El primer paso fue cambiarle la cara al programa Fútbol de Primera. Se mudó de Canal 9 a Canal 13, se decidió mostrar más equipos en los compactos de la fecha, en sus inicios solo se pasaban a los 3 más importantes. Se le dio más protagonismo a Marcelo Araujo para descontracturar el estilo de Macaya Márquez y se sumaron más periodistas al campo de juego, entre ellos Adrián Paenza. Y a partir del próximo domingo va a estar con nosotros hablando de otra cosa que él también sabe y mucho, que es de fútbol. ¿Habrá que vestirse así? Sí. Esas serían las voces que nos contarían los domingos a la noche todas las hazañas de nuestros ídolos. Era una época en la que casi todo tenía 2 caras. Entonces, Gerardo Sofovich salió a competirle a Carlos Ávila y en Canal 7 la fecha se empezaba a palpitar, pero desde el mediodía en Tribuna Caliente. Julio Ricardo, Antonio Carrizo y el ex árbitro Guillermo Nimo fueron los elegidos para llevar adelante el programa de debate entre periodistas y público, una especie de nueva versión del histórico Polémica en el Fútbol. Había más. El consumo masivo no solo se limitaba al público adulto, sino también apuntaba a los más chicos. Los álbumes de figuritas mejoraron su calidad, las difíciles se volvieron gemas a conseguir, se sumaron los juegos de cartas, las carpetas y los útiles escolares. Así, Cromi, que había adquirido la licencia que antes tenía Ultrafigus, salió a disputarle la popularidad a Panini. La industria del juguete no se quedó atrás y acompañó esta movida. Fútbol Manía. ¿Sabes? El mono Navarro Montoya está en casa. ¿Querés que te lo muestre? No, esta sí que no te la creo. Le va de Hernán Díaz, tiró, tapó Navarro Montoya. Fútbol Manía, muñecos articulados con la cara y camiseta de tus ídolos. Fútbol Manía, tené a tus ídolos con vos. Los muñecos articulados de Fútbol Manía te daban la posibilidad de tener a tus héroes en casa para imaginar desafíos de primera. Pero regresemos a lo estrictamente deportivo. Si hubo un club que brilló en esta década, ese fue Vélez. Y todo comenzó en el Clausura 93. Diario, vamos, todavía que el campeonato empieza, Vélez candidato, vamos, diario. De la mano de Carlos Bianchi, la tropa de Liniers estaba representada por la imponente imagen de Chilaver, la dureza de Trotti y Sotomayor, la sociedad entre Bacedas y el Negro Gómez, y los festejos del Turquito Asad y el Turu Flores. Allí va Chilaver. El 8 de junio, en la cancha de Estudiantes de La Plata, al Fortín le alcanzó con el 1-1 para gritar campeón de primera por segunda vez en su historia, y esa alegría sería el inicio de los años maravillosos. Vélez campeón en el Clausura del 93, como en el 68 cuando estaba Bianchi. También sería un lustro ganador para River, que se quedó con el Apertura y mostró en la cancha la aparición de una generación muy talentosa. La confirmación del Burrito, la clase de Gallardo, la garra de Almeida y el olfato goleador de Crespo. A ellos los apoyaron nombres como Goicoechea, Altamirano, Corti y por supuesto la base del campeón del 91. ¡Acordate de la cancha Huracán, Oliveto! ¡Acordate de la cancha Huracán! ¡Acordate! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡No es así! La verdad que me tengo que internar.